Historia de Vasa y Vilasa. Existe una enorme montaña más allá de los tres mundos juntos, en cuya cumbre habitan los dioses. Sus laderas sirven de refugio a los seres humanos, y en su base residen los habitantes de los bajos mundos. Este lugar donde existen todas las cosas se llama Sanya. En esta montaña se halla la ermita del sabio Atri, en donde vivían dos sabios llamados Brihaspati y Sukra, con sus respectivos hermanos menores, Vilasa y Vasa. Estos dos niños crecieron siempre juntos y se convirtieron en dos fuertes muchachos que sentían una inquebrantable y mutua amistad. Con el paso del tiempo, los dos viejos sabios, Brihaspati y Sukra, dejaron este mundo. Los dos muchachos sintieron mucho esta pérdida, pues los consideraban como sus propios padres, y prepararon los ritos funerarios adecuados para despedir los cuerpos de los rishis. Después de llevarlos a cabo, dejaron de sentir interés por los atractivos del mundo, y se retiraron al bosque a meditar, cada uno en una dirección distinta. Después de un largo tiempo, volvieron a encontrarse casualmente, y Vilasa le dijo a su querido amigo Vasa: «Qué placer encontrarte de nuevo, querido amigo. Cuéntame qué has hecho desde nuestra separación. ¿Han dado fruto tus penitencias? ¿Has conseguido que tu mente se libre de la fiebre de la objetividad? ¿Has alcanzado el autoconocimiento y la felicidad?» Vasa contestó con simpatía: «Estoy encantado de volver a verte, pues eres un verdadero amigo y un hermano para mí. Pero sobre eso que me preguntas, ¿cómo podemos alcanzar la felicidad mientras vagamos por este mundo? ¿Y cómo podemos alcanzar la suprema sabiduría hasta que no cesen por completo nuestras tendencias mentales? ¿Cómo podemos ser definitivamente dichosos antes de cruzar el océano de la vida? Mientras los deseos que nacen en nuestra mente no hayan sido completamente destruidos, ¿cómo podemos ser dichosos? Mientras no alcancemos el autoconocimiento, tendremos que volver a esta esfera que supone otro nacimiento, con otra infancia, otra juventud, una nueva madurez y otra senentud. Y por supuesto otra muerte, siempre ocupado en las mismas acciones y experiencias sin sentido alguno. Los deseos abonan toda sabiduría. La mente no es capaz de salir del pozo de los deseos sensibles. Resulta sorprendente que este cuerpo, que parece dotado para trasladarnos a la orilla del autoconocimiento, se revuelque indefenso en el fango de la objetividad y no pueda salir de ella en modo alguno. En un abrir y cerrar de ojos, la más pequeña vibración de la mente se convierte en una ola gigantesca de dolor y resentimiento. El hombre atribuye los sufrimientos al ser, que no puede ser afectado por ellos, y de este modo se transforma en un jiva miserable. Independencia del ser. Cambiando impresiones acerca de los progresos de la investigación del ser, ambos muchachos alcanzaron la sabiduría suprema. Para un iluminado, este océano embravecido no es más que un charco inocente, pues en la medida en que se ve el cuerpo como un espectador que contempla al mundo, no está sujeto a las pesadumbres que afectan el cuerpo. La existencia del cuerpo no enturbia ni por un momento la presencia del ser, del mismo modo que las olas no impiden ver la majestad del océano sobre el que se agitan y se estremecen. ¿Cuál es la relación entre un cisne, una roca y un tronco de madera con el agua que los rodea? El ser tampoco tiene relación alguna con este mundo objetivo. El cuerpo se refleja en el ser como el árbol se refleja sobre el agua cuando se halla junto a él. Pero lo mismo que una roca que cae en el agua no perjudica en modo alguno al agua. Cuando el cuerpo entra en contacto con otros cuerpos como la mujer, los hijos o los objetos materiales,
Ninguno de ellos siente ningún dolor o tristeza por ese choque. Ausencia de contacto entre el mundo y la mente. La reflexión de un objeto es un espejo que no puede decirse que sea real ni irreal. Sencillamente es indescriptible. El cuerpo que se refleja en el ser tampoco es real ni irreal, sino indefinible, pues está a medio camino entre ambas determinaciones. El ignorante solo acepta como real lo que ve en este mundo, pero el sabio no piensa igual. Lo mismo que un trozo de madera que se refleja en el agua no tiene una relación real con él, el cuerpo y el ser tampoco tienen una relación mutua, porque no existe una dualidad en donde esa relación pueda existir o de la que pueda depender. Lo único que existe es la conciencia infinita sin división alguna de sujeto y objeto. En ella se imagina la diversidad y aunque no puede ser afectado por el dolor, se supone a sí mismo doliente, como uno que cree ser un fantasma. Lo ve de hecho como algo real y existente fuera de él. Por el poder de la mente, esta relación imaginaria toma un carácter real. El ser no puede ser afectado por la pena ni por la alegría, pero pensando que es él un cuerpo, sufre las experiencias del cuerpo, sean buenas o malas, agradables o desagradables. El abandono de esta ingenua creencia es la liberación. Moksha, Turiya, Nirvana, llámalo como quieras. Los que no se dejan arrastrar por esa falsa identificación del cuerpo y el ser, se liberan instantáneamente de todo sufrimiento. Esta creencia es la semilla de la vejez, la ilusión y la muerte. Cuando cesa, el océano de la ilusión puede ser atravesado sin el menor peligro. Una mente condicionada produce esclavitud en el más devoto de los ascetas. Una mente incondicionada es pura en el más atareado padre de familia. La mente condicionada es la esclavitud. La liberación no es más que la superación de esa identificación o atadura del cuerpo. Esta identificación, que supone una ficticia división previa, es la única causa de la esclavitud y por ende de la liberación. La naturaleza del karma o la acción. Las acciones realizadas por la mente incondicionada no son acciones. La mente condicionada, en cambio, no deja de actuar, incluso cuando las circunstancias externas lo desaconsejan. La acción y la no acción solo están en la mente. El cuerpo no puede hacer nada. Por tanto, debemos descartar esta errónea división del cuerpo y la mente como dos cosas distintas e interactuantes. Mente y acción son una y la misma cosa. Rama preguntó entonces al sabio: ¿qué es lo que condiciona la mente y cómo lo hace, sagrado Señor? ¿Y qué es la liberación y cómo puede ser alcanzada? Vasista respondió amablemente: la convicción en la realidad del cuerpo, que mantiene el que ha olvidado la distinción entre el cuerpo y el ser, es lo que condiciona a la mente. El que cree que el ser infinito es limitado y puede gozar con cualquier placer, queda esclavizado por esa idea. Pero el que reflexiona si todo lo que hay es el ser, qué puedo desear y a qué puedo renunciar, se establece en un estado libre e incondicionado. El que sabe que ni él mismo ni el mundo existen realmente, o mejor dicho, que tampoco importa que existan o no existan, pues ambas cosas son la misma, está liberado. No queda atrapado por los resultados de la acción ni se adhiere a la inactividad. Y por tanto, no puede ser afectado por la euforia ni por la tristeza. Renuncia a los resultados de sus acciones por su propia mente, y no por medio de otra acción que le encadenaría a ella de nuevo. La esclavitud solo se vence por el rechazo a este condicionamiento que es la causa del dolor humano. Para que comprendas mejor este condicionamiento, podrías ejemplificarlo con las siguientes ilustraciones.
Un asno conducido por la cuerda del amo lleva atemorizado una pesada carga, sin saber que aquella cuerda es ficticia y meramente pensada. El árbol arraigado en la tierra sufre calor, frío, viento y lluvia, sin saber que la tierra que lo sujeta es su propia imaginación. El gusano vive en un minúsculo agujero dejando pasar el tiempo, incapaz de comprender que ese agujero lo ha construido él mismo. El pájaro hambriento no abandona la rama del árbol por temor a los predadores que él imagina. El tímido ciervo, que pasa tranquilamente, es presa fácil para el disparo del cazador soñado por él mismo. La gente nace una y otra vez en muchedumbres como los gusanos y los insectos, sin poder imaginar algo distinto a esta vida y a esta muerte. Las numerosas criaturas ascienden y se hunden en la creación como las olas de la superficie del mar. Los débiles seres humanos, incapaces siquiera de moverse de un lado a otro por sí mismos, mueren una y otra vez convencidos de que sufren espantosos quebrantos. Los arbustos y plantas en general, que obtienen su alimento de la tierra y que yerguen sobre ella, no saben que están condicionados por ese alimento que desean e imaginan sin tregua. Este mundo ilusorio es como un río que transporta en su corriente innumerables dolores y sufrimientos, pero que en realidad no podría moverse en modo alguno sin nuestra mente o nuestra fuerza vital. Lo que llamamos vida no son más que las consecuencias de la mente condicionada. Los dos tipos de vásana. El condicionamiento o contacto mental entre el cuerpo y el ser, que es la atadura o limitación del ser, puede ser de dos tipos, magnífica o estéril. El contacto estéril lo vemos por doquier en los insensatos. El magnífico solo podemos verlo en aquellos que conocen la verdad. El condicionamiento que gravita en las mentes que carecen de autoconocimiento brota de la identificación con el cuerpo y es infecundo y estéril, una verdadera desgracia. Los seres de autoconocimiento también poseen una forma de condicionamiento o contacto con el mundo, pero este contacto surge de la comprensión del ser y nos permite evitar el nacimiento y la muerte. El Dios que lleva en sus manos la caracola y el disco protege los tres mundos por medio de un condicionamiento adecuado. Y gracias a este tipo de condicionamiento, el sol brilla y el cuerpo cósmico de Brahman continúa gobernando esta vasta creación. El propio Shiva resplandece como un dios a causa de este tipo de condicionamiento mental o vásana. Los dioses que sostienen este mundo están dotados de esta autolimitación o glorioso condicionamiento. Por el contrario, bajo la influencia de la tendencia o vásana estéril, la mente cae presa del deseo de placer en la errónea creencia de que tal experiencia es agradable. El propio funcionamiento de los elementos cósmicos también está sometido a estas tendencias. Y por esa razón, los dioses del cielo, los hombres en la tierra y los demonios en los bajos mundos nacen y mueren como las olas del océano. Los incontables seres se comen unos a otros como los peces grandes a los chicos y giran sin cesar en el espacio sin otra ayuda que esas tendencias. Las propias estrellas se mueven en sus órbitas debido a esas vásanas cósmicas. Ahora surgen, luego se apagan, por el momento brillan, más tarde se oscurecen, como la luna gira en torno a la tierra y no la abandona nunca en virtud de esa extraña y magnífica tendencia. Comprende, noble rama, esta misteriosa creación puesta en marcha, nadie sabe por quién en respuesta a los conceptos mentales de los seres. Este universo ha sido proyectado en el espacio vacío en virtud de esos condicionamientos mentales imposibles de detener o describir. No tiene una realidad independiente. Y en ese universo, el deseo de placer consume la vitalidad de los seres vivientes que se sienten unidos a él en un destino común.
Nadie conoce el número de estos seres, como nadie puede contar los granos de arena del sagrado Ganges. El creador del universo lo ha traído aparentemente a la existencia, en respuesta de las tendencias mentales de esos infinitos seres, que son el combustible que reaviva las llamas de este implacable infierno. Cualquier sufrimiento de este mundo solo tiene sentido para los seres que lo piensan. Como los ríos corren hacia el mar, los sufrimientos intentan satisfacer las tendencias mentales y corren hacia ellas como un animal ciego y enloquecido de espanto. Sin embargo, cuando uno corta radicalmente el deseo de placeres sensibles, las tendencias mentales detienen su actividad y crecimiento. Estas tendencias son un dolor abrasador que consume nuestros miembros, pero la devoción al Ser Infinito es el remedio mágico contra este misterioso sufrimiento. El que permanece firme en el autoconocimiento se librará aquí y ahora de esta pesada esclavitud de la mente limitada por estas vásanas. Insustancialidad de la mente. Si haces lo que procede y es oportuno en cada momento, la mente no se sentirá afectada por la acción, los pensamientos o los objetos. No se sentirá apegada al cielo ni a la tierra, ni esclavizada por las relaciones externas, ni por el movimiento natural de los sentidos, ni por la fuerza vital o prana. La mente no está en la cabeza ni en el velo del paladar, ni entre las cejas, ni en el extremo de la nariz, ni en la boca. No habita en la luz ni en la oscuridad, ni siquiera en la caverna del corazón. No puede ser vista ni en un estado de vigilia, ni en el sueño onírico, ni mucho menos en sueño profundo. Y es el puro vacío del espacio. Tampoco en su morada, inafectada por los colores, el movimiento o la equidad. El principio o el fin no está ni cerca ni lejos, ni en los objetos ni en el ser tampoco. Ni las experiencias sensibles, ni la ingenua satisfacción del placer, ni los conceptos ni las percepciones encontrarían ningún fundamento sin esa mente, que sin embargo no se halla en ninguna parte. La mente debe permanecer como conciencia en la conciencia, como un leve movimiento del pensamiento que le permita ser consciente de la esencial insustancialidad de los objetos del mundo. Cuando todos los apegos han sido cercenados, el jiva se transforma en no jiva. A partir de ese momento, actuando o sin actuar, solo ocurre lo que tiene que ocurrir. En ese estado de desapego supremo, el jiva ya no resulta esclavizado por los resultados de las acciones. Más adelante, abandonando incluso esa mínima comprensión de los objetos, el jiva alcanza la paz suprema. Una persona liberada está siempre libre del sufrimiento y del miedo, aunque a los ojos de los demás parezca entretenida. Normalmente, recibe el cariño y la veneración de todo el mundo. Aunque a los ojos de la gente parezca que tiene preocupaciones, en su interior está firmemente arraigada en la sabiduría y en su conciencia no se tiñe de felicidad o de infelicidad. Jamás se distrae con las atracciones del mundo. Después de alcanzar el autoconocimiento, vive en profunda contemplación y no siente apego por cosa alguna. Después de superar los pares de opuestos, aunque permanece despierto, parece como si todo el tiempo viviera en sueño profundo. El estado en el que la mente se libera del movimiento de los pensamientos o britis se conoce como dormir despierto. El que permanece en este estado vive una vida sin voliciones, carente de distracciones y de todo tipo de angustia. Haga lo que haga y dure los años que dure. Cuando este estado de dormir despierto madura convenientemente, se conoce como turilla o el cuarto estado. Firmemente establecido en él, el sabio percibe el universo como un teatro cósmico y la vida como una danza cósmica y sagrada. Completamente libre del temor y de la ilusión de la apariencia objetiva. El que se establece en turilla no puede volver a caer en el error y permanece sumergido en la felicidad. Más tarde, incluso puede superar este estado de dicha suprema
y entonces se considera que está más allá de Turilla, en un estado incomprensible y de todo punto indescriptible. El estado de libertad total o Turilla, que hemos llamado dormir despierto, es posible de describir con palabras, pero el otro, el estado de los que han superado toda conciencia del cuerpo y se hallan más allá del cuarto estado o Turilla tatita, no admite descripción verbal alguna. Debes esforzarte por conquistar este estado, querido Rama. Pero antes debes conseguir el estado de dormir despierto. Debes permanecer totalmente indiferente a todo lo que sea cuerpo y saber que el propio cuerpo solo es un producto de la ilusión. Tú eres un hombre sabio, amado príncipe, y has alcanzado el despertar interior. La mente del hombre de autoconocimiento jamás da un paso atrás, pues lo único que existe es la conciencia. No alimentes ideas como yo soy Rama o esto es mío. La propia palabra ser solo se emplea con el fin de comunicarnos con los demás, pero la verdad está más allá de toda descripción verbal. No hay dualidad de ningún tipo. No hay cuerpos y por tanto no hay relación alguna entre ellos, como no puede haber sombras en el sol. Aunque te estoy hablando suponiendo una dualidad aparente entre tú y yo, en realidad esa diferencia o división no existe. Inexistencia de la esclavitud y la liberación. Del mismo modo que entre la luz y la oscuridad no puede haber relación alguna, tampoco la hay entre el cuerpo y el ser encarnado. Cuando se conoce la verdad, la percepción errónea se desvanece. El ser es conciencia pura, eterna y autoluminosa, y libre de cambios. El cuerpo es impermanente e impuro. ¿Cómo podría existir relación alguna entre ellos? El cuerpo está impulsado por la fuerza vital y el resto de los elementos y no puede tener ninguna relación con el ser. En consecuencia, incluso aunque los dos fueran considerados como dos realidades diferentes, no podría haber relación alguna entre ellos. Pero teniendo en cuenta que esa dualidad es irreal, tal pensamiento resulta absolutamente desdeñable. Que esta verdad quede firmemente grabada en ti. No hay esclavitud ni liberación para nadie, en ninguna parte y en ningún lugar. Todo lo que hay es el ser infinito y conciencia infinita. Si prestas atención a ser feliz o desgraciado, a estar esclavizado o liberado, estos mismos pensamientos te están produciendo el sufrimiento. El cuerpo toma existencia del prana y se expresa por esa misma fuerza y los sentidos funcionan también a causa de ella. Pero la inteligencia que hay en él solo es la conciencia indivisible, que primero se manifiesta en todas partes como el espacio y los objetos, y más tarde se refleja en sí misma en la conciencia, y esta reflexión es lo que conocemos como mente. Cuando la mente abandona la caja del cuerpo y se escapa de él, siente el ser que solo es conciencia. Donde hay fragancia hay flores, donde hay mente hay conciencia. Pero solo la mente es la causa de la aparición del mundo. La conciencia, aunque es lo único que hay, no es la causa agente de la creación del mundo. En realidad, la causa de este mundo aparente solo es la ausencia de investigación sobre la naturaleza de la realidad, y a esto lo llamamos avidya o ignorancia. Del mismo modo que una lámpara encendida despeja inmediatamente la oscuridad, la luz del autoconocimiento despeja inmediatamente la oscuridad de la ignorancia. Por tanto, debemos investigar sobre lo que se conoce como mente o antakarana, u órgano interno. En este momento, Rama interrumpió al sabio para preguntar: Señor, ¿cómo pueden ser comprendidos en profundidad esos conceptos y categorías? Te ruego me lo aclares. Vasista respondió: sobre la insubstancialidad del jiva. Todo esto no es más que el ser. Sin embargo, lo mismo que las olas surgen en el océano, la diversidad que conocemos como universo surge en la mente.
Por todas partes, el ser parece dinámico y cambiante. A pesar de ello, siempre permanece estático e idéntico a sí mismo. Hay sustancias inertes como las rocas y las otras dinámicas como los seres humanos. Pero en todas ellas, el ser omnipotente alimenta la idea de ignorancia y permanece ignorante de sí mismo. Este ser infinito, vestido de ignorancia, es lo que conocemos como Jiva, como un elefante atrapado en la objetividad del mundo. Se conoce como Jiva porque vive. Se conoce como Ahankara porque su sentimiento del ego. Se conoce como Buddhi o facultad discriminativa porque discierne y determina. Se conoce como Manas por su capacidad de formar conceptos y percepciones. También se conoce como Prakriti porque es lo natural. Se conoce a mí mismo como cuerpo porque experimenta cambios. Y se conoce como Chitta porque su naturaleza es la conciencia. El supremo ser, que es la única verdad, se halla en el punto medio entre lo inteligente y lo inerte. Él solo proyecta esta diversidad y es conocido por todos estos nombres. Pero todas estas categorías y términos han sido inventados por el hombre, cuya inteligencia ama la discusión y la polémica y solo constituyen una fuente de error para el ignorante. ¿Qué podría hacer este cuerpo sordo y estúpido por sí solo? La única causa de este mundo objetivo rama es la mente. Lo mismo que un árbol no muere cuando cae una hoja, el ser no perece cuando perece el cuerpo. Solo las personas engañadas piensan de ese modo. Cuando perece la mente, el mundo perece con ella. Y eso es la liberación final. El hombre que se lamenta pensando que se está muriendo y va a desaparecer para siempre, está alimentando una idea estúpida y falsa. Él tiene que seguir experimentando la ilusión objetiva en otro momento y en otro lugar. El jiva que depende de las tendencias mentales abandona un cuerpo y busca otro, como un mono salta de un árbol a otro. A continuación dejará ese cuerpo para conseguir otro diferente, como una niñera lleva al bebé de un lado a otro para distraerlo. Las tendencias mentales llevan al jiva de aquí para allá para satisfacer sus deseos, atado a la cuerda de estas vásanas. El jiva se traslada a través de innumerables cuerpos de distintas especies, con un sufrimiento interminable. Cuando el sabio Vasista decía esto, otro día llegaba a su fin, y la asamblea se disolvió como de costumbre. Al día siguiente, Vasista continuó su narración. La teoría del no nacido o Ajatabada. Tú no has nacido cuando ha nacido tu cuerpo, ni vas a morir cuando él muera. Pensar que el espacio que hay dentro de una jarra nace cuando la jarra es fabricada y perece con ella, es una enorme insensatez. La conciencia interior está libre de las nociones que el cuerpo tiene. La mente y los sentidos les resultan atractivas o indeseables. Esta conciencia interna parece tomar contacto con ellos como el viajero llega a una posada o el tronco de madera es arrastrado por la corriente. Pero ni la llegada ni el desplazamiento producen dicha ni dolor alguno a la conciencia. ¿Por qué la gente se alegra o se entristece en tales circunstancias? El ser parece quedar afectado por los objetos del mundo a causa de su ignorante autolimitación como mente. Pero cuando despierta su verdadera naturaleza, abandona esta limitación mental y consigue el conocimiento de sí mismo. En ese momento, la mente ve el cuerpo como un gran lastre y reconociéndolo como un simple agregado de elementos diversos, trasciende la conciencia corporal y alcanza la iluminación. La persona iluminada no está afectada por la objetividad del mundo. Aunque se mueve dentro de él, nada de este mundo le atrae ni le repele. Sabe que lo que se conoce como yo y como mundo solo son consecuencias del falso desdoblamiento del espectador y la experiencia. Si el objeto de la experiencia, sea real o irreal, depende por completo del espectador, ¿cómo puede producir alegría o tristeza?
Lo falso es falso, lo verdadero es verdadero, pero la mezcla de ambos siempre es falsa. Abandona las percepciones objetivas y capta firmemente la verdad. No te dejes engañar nunca más. La división del espectador y la experiencia. Todo esto no es otra cosa que la consecuencia de la errónea separación del espectador, la experiencia y lo experienciado. La experiencia es el verdadero deleite del ser. El ser mismo solo es el puro experienciar que se conoce como el absoluto Brahman. El contacto del experienciar con lo experienciado es el mayor deleite que puede imaginarse. Para el ignorante es la experiencia del mundo objetivo. Para el iluminado, la verdadera liberación. El propio ser infinito no es más que el puro experienciar. Cuando se polariza en los objetos es esclavitud. Cuando se libera de ellos y de toda detención o curiosidad objetiva es liberación. Cuando desaparece el falso contacto del sujeto y el objeto, la apariencia objetiva del mundo cesa por completo. Es entonces cuando brota la conciencia turilla, que es el dormir despierto del que antes te he hablado. El ser no es esto ni aquello, trasciende todo objeto de la experiencia. En la visión incondicionada del conocedor de la verdad, todo es ser, conciencia infinita y no hay nada en absoluto que pueda ser considerado como no ser. La sustancialidad de las sustancias no es otra cosa que ser o infinita conciencia. Hay otro pensamiento, querido Rama, que puede conducirte a la visión divina y situarte firmemente en el autoconocimiento, y es como sigue. Yo soy el sol, el espacio y todas las direcciones del espacio. Soy los dioses, los demonios y los seres vivos en su conjunto. Soy la oscuridad, la luz, la tierra, los océanos, el polvo, el viento, el fuego y todo lo que hay en el mundo. Soy omnipresente y no hay nada diferente a mí. Adoptando esta actitud, también puedes superar la alegría y la tristeza que se derivan de esta existencia. En resumen, puedes pensar que eres el único y trascendente o que solo eres todas estas cosas en conjunto. Ambos pensamientos pueden conducirte a la liberación. En cambio, la creencia de que eres un cuerpo individual es una fuente de inalcanzable sufrimiento. Sin embargo, lo mejor que puedes hacer, querido Rama, es permanecer firme en la conciencia pura. Porque aunque el ser es trascendente y omnipresente, en realidad solo es la luz que ilumina las cosas del mundo, que es en sí misma carecen de entidad. Esto es el autoconocimiento, que no se consigue con explicaciones ni descripciones, ni por la enseñanza de otros. La realidad solo puede ser conocida por nuestra propia existencia. Todo lo que podemos conocer y sentir en este mundo es el ser pura conciencia desprovista de la dualidad, del experienciar y lo experimentado. Lo único que existe en todas partes es el ser, que en los seres aparece como mente y no es fácil de percibir por la extrema sutilidad. Todos los fenómenos se producen bajo la luz del sol. Pero si cesa esta actividad fenoménica, el sol no sufre lo más mínimo. Del mismo modo, el cuerpo y todo lo demás funciona a causa del ser. Pero si el cuerpo y todas las cosas perecen, el ser no es afectado por ello. El ser no nace ni muere, no adquiere nada ni desea nada tampoco. No está esclavizado ni liberado de nada. Solo es, se limita eternamente a ser. Si no está condicionado por el tiempo, el espacio, ¿cómo podría ser esclavizado? Y si no puede ser esclavizado, ¿en qué sentido podemos hablar de liberación? Esta es la gloria del ser. No puede ser esclavizado y por ende no puede ser liberado. Pero a causa de la ignorancia de su naturaleza, la gente llora y se lamenta de este mundo. Abandona, querido príncipe, los dos conceptos falsos de esclavitud y liberación, y vive una vida iluminada y plena. No hay liberación en el cielo ni en la tierra.
Este concepto solo es sinónimo de una mente pura, un correcto autoconocimiento y un estado verdaderamente despierto. La ausencia total de deseos y esperanzas es la liberación. Mientras uno busca el despertar interior, se considera esclavizado y lucha por liberarse. Abandona las nociones erróneas de esclavitud y liberación y transfórmate en uno que ha renunciado a todo. Vive una larga vida y gobierna el mundo entero desde tu trono. Cuando el ser disfruta viendo un cuerpo, alimenta la idea de ser ese cuerpo, y la ilusión de este mundo objetivo aparece como un espejismo en el desierto. Crece y se desarrolla como las olas en el océano, asumiendo nombres diversos como mentes, intelecto, sentimiento del ego, tendencias latentes y sentidos. Pero la mente y el sentimiento del ego no son dos cosas sino una sola. Su distinción es meramente verbal. La mente es el sentimiento del ego y el sentimiento del ego es la mente. Solo las personas ignorantes creen que uno ha nacido de otra, como podrían creer que la blancura ha nacido de la nieve. Si el sentimiento del ego desaparece, la mente deja de existir de inmediato y viceversa. Por tanto, en lugar de admitir las ideas de esclavitud y liberación, abandona todos los deseos y consigue la cesación de la mente por medio del desapego y la sabiduría. Mientras el deseo de liberación anide en tu interior, la mente resucitará una y otra vez y creará nuevos cuerpos alimentando nuevas ideas. Todos esos conceptos son tan reales como un espejismo en el desierto. Pero como su realidad no se comprende como tal, la ilusión se apodera de la mente como el espejismo engaña y seduce a los tontos. Cuando se comprende que es una mera ilusión, no atrae a la mente, como el espejismo no confunde al que sabe que no es más que un espejismo. Aunque lo que esté viendo delante de él, igual que una lámpara, despeja la oscuridad, el conocimiento de la verdad desarraiga por completo toda tendencia o concepto mental. Cuando la mente reflexiona con sinceridad y comprende que el cuerpo es una sustancia inerte y por tanto es inútil buscar placeres en él, todos los deseos desaparecen de inmediato. Y cuando los deseos se han borrado, experimentamos una gran felicidad en nuestro interior. El sabio de autoconocimiento, lleno de coraje y estabilidad, brilla en su propia gloria y disfruta la suprema satisfacción del ser. Está iluminado y la luz resplandece con fuerza en su interior. Capta el ser en todas partes sin excepción, como el Señor sin forma que penetra todas las formas. Recordando su pasado, cuando estaba agitado por la codicia y el deseo, el iluminado se ríe de su propia ignorancia. Libre de toda angustia mental y firmemente establecido en el autoconocimiento. Rehúye la compañía de los malvados. Es respetado por todos, querido por todos, aplaudido por todos, aunque permanece indiferente a todos. Ni da nada ni toma nada, ni elogia ni insulta a nadie. No sufre ni se alegra por nada. Es un sabio liberado en vida que ha abandonado la acción voluntaria, porque está libre de tendencias, deseos y esperanzas. Ningún placer del mundo es comparable con el deleite que inundará tu corazón cuando hayas abandonado todos tus deseos y esperanzas. Ni en el trono, ni en el cielo, ni en la compañía de las personas más queridas podemos experimentar un deleite comparable en estar libre de esperanzas. El que carece de deseos considera este mundo como si fuera la huella de una vaca, la más elevada montaña como si fuera un tronco seco, el espacio como una caja reducida, y los tres mundos como una hoja de hierba. Se ríe de las actividades de las personas que tienen puesta su mente en el mundo. ¿Cómo comparar a una persona como esa y con qué compararla? El deseo es lo único que nos hace girar a todos en la rueda de la ilusión objetiva que llamamos samsara. Cuando percibes la verdad de que el ser es todo lo que hay y la diversidad objetiva solo es una palabra sin sustancia, te sientes libre de todo deseo y toda esperanza.
Un héroe dotado de total desapego hacia las cosas desplaza al duende de la ilusión con su mera presencia. Las cosas atractivas le distraen igual que el viento mueve una pesada montaña. La doble fuerza del amor y el odio no le afectan en absoluto. Ve a todos con la misma perspectiva ecuánime y omnicomprensiva. Libre de la menor atadura, disfruta de todo lo que le ocurre inesperadamente, como los ojos perciben los objetos sin amor ni odio hacia ellos. Es la mente la que pone ese amor y ese odio, y los que nos hace sufrir o gozar con su presencia. Al iluminado, en cambio, tales experiencias no le producen alegría ni dolor alguno. Aunque parezca ocupado en la ejecución de acciones mundanas, su conciencia no se distrae con ellas en lo más mínimo. Todo lo que le ocurre conforme a las leyes del tiempo, del espacio y la casualidad, sea agradable o desagradable, les deja completamente indiferente. Como una cuerda que ha sido tomada por una serpiente no atemoriza al que ha visto que se trata de un rollo de cuerda y no de una serpiente. La ilusión objetiva, una vez despejada, no vuelve a aparecer, y el autoconocimiento, una vez alcanzado, no se pierde jamás. Podemos restaurar el árbol del fruto que se ha caído de él. El conocedor de la verdad considera a la mujer más hermosa como una imagen pintada en un cuadro. Y esa es la verdad, porque ambas están hechas de las mismas sustancias, agua, tierra. Cuando se ve la verdad, el deseo de poseer los objetos no brota en nuestro corazón. Igual que una mujer enamorada, hace las tareas cotidianas con el corazón absorbido en la contemplación de su amante. El sabio iluminado funciona en este mundo mientras su conciencia sigue firmemente establecida en la verdad. A ninguno de los dos les es posible una conducta diferente. Ni la mujer puede olvidar a su amante, ni el sabio puede olvidar la verdad. El sabio iluminado sabe que su ser no perece cuando el cuerpo se deshace, que él no llora cuando sus ojos vierten lágrimas, que no es quemado cuando su cuerpo arde en llamas, y que no desaparece aunque todo lo demás desaparezca. Le suceda lo que le suceda, tanto si es favorable como desfavorable, tanto si vive en el palacio como en medio de un bosque, no le preocupa en absoluto porque él vive en su interior. Abundancia de sabios liberados.